Primer contacto. El horizonte de los UEEs se desplazó silenciosamente a través del vacío de tinta. Su elegante casco brillaba bajo la luz de un hijo alienígena. La capitana Elara Chen estaba de pie en el puente. Sus ojos oscuros se fijaron en la esfera giratoria de azul y verde que llenaba la pantalla de visualización principal. Kepler 412 bits, murmuró con un dejo de asombro en su voz. ¿Quién habría pensado que encontraríamos una segunda Tierra tan lejos de casa? Su primer oficial, el comandante Rash, se acercó a ella. Las lecturas son notables. Capitán, oxígeno, nitrógeno, atmósfera, agua líquida, temperaturas moderadas. Es como si la Tierra estuviera perdida hace mucho tiempo. Elara asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de su LPS. Esperemos que las similitudes terminen ahí. Odiaría encontrar otro planeta lleno de políticos y programas de telerrealidad. Una risa se extendió por el puente. La tripulación rompió la tensión que se había estado acumulando desde que ingresaron al sistema Kepler 452. Esta fue la primera aventura de la humanidad más allá de su sistema solar, posible gracias al revolucionario motor aéreo LQB. El peso de la historia presionó abajo. Sobre todos ellos, el capitán llamó a la teniente Sarah Reeves desde su puesto. Estoy detectando firmas de energía inusuales en la superficie del planeta, casi parecen artificiales. La cabeza de Elara giró bruscamente. ¿Estás diciendo que hay vida inteligente ahí abajo? Reeves negó con la cabeza. Su ceño se frunció en concentración. No estoy segura. Mamá, los patrones son demasiado regulares para ser naturales, pero no se parecen a nada en nuestra base de datos. Y hay algo más. Se calló tocando furiosamente su consola. ¿Qué es? La teniente Elara instó. Reeves levantó la vista a su rostro pálido. Capitán. Algunas de estas firmas de energía coinciden con las tecnologías antiguas de la Tierra. Tecnologías que no hemos usado en miles de años. Un silencio atónito cayó sobre el puente Geara. Sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Estás absolutamente segura? Sí, mamá. Las similitudes son inconfundibles. Elara intercambió una mirada con Reich. Esto cambió todo lo que habían pensado que sería una inspección de rutina. De un planeta parecido a la Tierra, se había convertido en algo mucho más significativo. Preparar un transbordador. Elara ordenó que quiero un equipo en la superficie dentro de 1 hora. Necesitamos ver esto por nosotros mismos mientras la tripulación se apresuraba a obedecer. Elara se volvió hacia la pantalla de visualización. El pacífico orbe azul verdoso de repente parecía mucho más siniestro. ¿Qué secretos contenía y cómo era posible que la antigua tecnología de la Tierra estuviera presente en un planeta a años de caza? 1 hora después, Ahara estaba de pie en la entrada de una vasta estructura en ruinas. El transbordador los había aterrizado en lo que parecían ser los restos de una ciudad. ¡Una ciudad humana! Los imponentes rascacielos ahora eran poco más que cáscaras huecas que se extendían hacia el cielo alienígena. Las calles estaban ahogadas con milenios de crecimiento excesivo que formaban un patrón de cuadrícula familiar. Dios mío, la Dora Emily es la señora del equipo, arqueóloga. Esto es imposible. Estas estructuras son innegablemente de origen humano, pero el nivel de descomposición sugiere que tienen millones de años. Arara corrió, una mano enguantada a lo largo de una pared cercana, sintiendo la piedra erosionada bajo sus dedos. ¿Cómo es posible esto? Doctor, los humanos solo han sido una especie de carenado espacial durante unos siglos antes de que Cedo pudiera responder. Se escuchó un grito desde más abajo, de la ruina. Capitán de la calle, necesita ver esto. Corrieron hacia la voz. Abriéndose paso entre los escombros, encontraron al sargento Mike Torres arrodillado junto a lo que parecía un esqueleto humano. Estaba tirado allí afuera, al descubierto. Torres informó que su voz temblaba. Levemente, la Dorta. Cedo se arrodilló junto a los restos. Su escáner zumbaba mientras lo pasaba sobre los huesos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó los resultados. Esto no puede ser correcto. Según estas lecturas, estos restos tienen más de 4.000 millones de años. Elara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no físicamente, sino metafóricamente. Todo lo que creía saber sobre la historia humana, sobre su lugar en el universo, estaba siendo desafiado.
4.000 millones de años. Rash susurró. Eso es más antiguo que la vida en la Tierra misma, antes de que alguien pudiera procesar esta asombrosa revelación. Una nueva voz crepitó en sus comunicadores. Era el teniente Reeves de The... Capitán Horizon, tenemos una situación aquí arriba. Varias naves acaban de caer de... FTL, no son humanas, mamá. La sangre de Ararse Elo se suponía que estaban solos aquí. Los primeros humanos en llegar a esta estrella distante. ¿Qué quieres decir con que no son humanos? Quiero decir, son alienígenas, capitán. Configuraciones completamente desconocidas. Nos están llamando, exigiendo saber nuestras intenciones. Por un momento el Ara se quedó congelada, el peso del mando presionando sobre sus hombros. Habían venido buscando la nueva Tierra y en su lugar encontraron los restos de una civilización humana imposible, y ahora el primer contacto con una especie alienígena. Respiró profundamente, robándose, comunicándose con ellos. Teniente, presentémonos a los vecinos mientras se preparaba para hablar, con una inteligencia alienígena por primera vez en la historia humana. El Ara no podía quitarse la sensación de que se habían topado con algo mucho más grande y más peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. Las ruinas que los rodeaban contenían secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad en sí misma, y ahora tenían que enfrentarse a una fuerza alienígena desconocida, así como a la aventura que había comenzado como una simple misión de exploración estaba a punto de convertirse en una lucha por la identidad misma de la raza humana, y mientras las naves alienígenas se alzaban en órbita sobre ellos, Lara sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría cambiar el curso de la historia para siempre. Revelaciones y rivalidades. La tensión en el puente de la West Horizon era palpable cuando el capitán Ilar Chen enfrentó la pantalla de visualización. El rostro alienígena que lo llenaba era familiar y completamente extraño. Una forma de vital con escamas iridiscentes en lugar de piel, grandes ojos multifacéticos y una boca sin labios que parecía congelada en un ceño perpetuo. Soy el comandante supremo Sakon de la Fuerza Expedicionaria Rani de TL. El alienígena entonó su voz. Una extraña mezcla de clics y silbidos traducidos por la computadora de la nave. Invadiste territorio reclamado por el Alto Imperio, Rani. Explica tu presencia de inmediato, el Ara. Enderezó la espalda, proyectando una calma que no sentía. Soy el capitán Elar Chen, de la nave de la Tierra Unida Horizon. Estamos en una misión pacífica de exploración, y no queremos ofender al imperio de TL. No sabían que este sistema había sido reclamado. Saktsum entrecerró los ojos. Tu ignorancia no excusa tu intrusión. Nuestros sensores detectan a tu gente en la superficie. ¿Qué has encontrado, el Ara? Dudó si debía revelar el sorprendente descubrimiento que habían hecho las ruinas que sugerían que los humanos habían llegado de alguna manera a este planeta hace miles de millones de años. Se decidió por una verdad parcial. Hemos descubierto ruinas en la superficie del planeta, dijo cuidadosamente. Estructuras antiguas que parecen tener millones de años. El comportamiento del comandante alienígena cambió instantáneamente. Una onda de emoción recorrió sus escamas. Compartirás toda. La información que has reunido inmediatamente el Tol Rani reclama todos los hallazgos arqueológicos en este sector. La ira atravesó a el Ara con el debido respeto. Comandante, no tenemos obligación de compartir nuestros hallazgos. Esta expedición fue lanzada por la Tierra y silencio Sakon. Interrumpido, no tienes autoridad aquí, humano. Obedecerás o tomaremos. La información por la fuerza, la transmisión se cortó abruptamente, dejando el puente en silencio aturdido. Bueno, R dijo. Seco, yo diría que el primer contacto podría haber ido mejor. La mente de Yara corrió. Estaban superados en armamento y lejos de casa, pero no podía dejar que el TL-RAE los intimidara hasta la sumisión. Lo que es más importante, no podía dejar que tomaran el control de las ruinas. Cualesquiera que fueran los secretos enterrados en esa antigua ciudad, eran secretos humanos. Estaciones de batalla, ordenó, y llévenme al equipo de exploración a la superficie del planeta. El equipo de exploración había hecho descubrimientos aún más sorprendentes. La doctora Emily estaba parada en lo que
Parecía ser una antigua sala de control, sus ojos muy abiertos por la maravilla mientras estudiaba las pantallas que aún funcionaban. Esta tecnología, respiró, está siglos más allá de todo lo que tenemos ahora y, sin embargo, es innegablemente de origen humano. El sargento Torres frunció el ceño. ¿Cómo es eso posible, doctor? Dijiste que estas ruinas tienen miles de millones de años antes de que Cedo pudiera responder. La voz del capitán Chen crepitó en sus comunicaciones. Equipo de control. Tenemos una situación. Las naves alienígenas han entrado en el sistema y exigen que entreguemos toda la información sobre las ruinas. Necesito que asegures todos los datos o artefactos que puedas y te prepares para una evacuación inmediata. El equipo intercambió miradas preocupadas. Entendió. El capitán Cedo respondió. Pero hay tanto. Aquí ni siquiera hemos comenzado a entender. No podemos. Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo cada vez más profundo que sacudió toda la estructura. El polvo y los escombros llovieron desde el techo. ¿Qué fue eso? Torres gritó con su rifle listo. Otro. Estruendo le respondió más cerca esta vez. La pared en el otro extremo de la sala de control comenzó a brillar en rojo y luego al rojo vivo. Con un estruendo atronador explotó. Hacia adentro y, a través del bris se derramó un escuadrón de soldados alienígenas. Eran similares en apariencia al comandante con el que el Ara había hablado, pero vestidos con una elegante armadura ajustada. Sus armas zumbaban con una luz azul inquietante mientras las apuntaban a los humanos. ¡Ríndanse de inmediato! El líder alienígena exigió que este sitio ahora esté bajo vigilancia. El control de Rani, Taurus y sus Marines formaron un círculo protector alrededor del Dr. Sad. Las armas se alzaron como el infierno. Torres gruñó por un momento. El tiempo pareció detenerse, mientras los humanos y los alienígenas se enfrentaban en la antigua sala de control, y luego, con un grito primario, Torres abrió fuego. El aire se llenó con el crujido de las armas humanas y el agudo sonido de los rayos de energía alienígena en órbita. La situación era igualmente tensa. El Horizon se enfrentó a 3 naves de guerra Reni altas, cada una fácilmente el doble de su tamaño. Cargaron armas. La teniente Reeds informó con la voz tensa por la tensión. El Ara agarró los brazos de su silla de mando. Las maniobras evasivas nos hicieron dar la vuelta y nos preparamos para el vuelo. Sus órdenes fueron interrumpidas por un destello de luz cegadora por un momento. Y Lara pensó que el Tall Rani había abierto fuego, pero cuando su visión se aclaró, vio que una nueva nave había aparecido entre el Horizon y las naves alienígenas. Era enorme. Fácilmente empequeñecía incluso a las naves de guerra Reni altas. Su diseño no se parecía a nada que Ilara hubiera visto nunca. Curvas orgánicas suaves que parecían fluir y cambiar. Ante sus ojos y sin embargo, había algo inquietantemente familiar en ello, dijo el capitán Rad con su voz, llena de asombro. Creo que esa nave es humana antes de que Ilara pudiera procesar. Esta declaración imposible, una nueva voz llenó el puente profunda, resonante innegablemente artificial atención descendientes de la Tierra y guerreros de Toan. Soy una inteligencia de resonancia artificial Apex. He dormido por... Ya esperando el regreso de mis creadores, ese momento ha llegado. La voz hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran cuando continuó. Había una nota de advertencia en sus tonos sintéticos. El legado que buscas reclamar está más allá de tu comprensión. Cesa tus hostilidades inmediatamente o enfrenta las consecuencias de tus acciones. La verdadera historia de este mundo y de la humanidad misma está a punto de ser revelada. Mientras la proclamación de AI resonaba a través del espacio y Lara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, lo que sea que hubieran encontrado. Aquí estaba claro que el destino no solo de su misión, sino posiblemente de toda la humanidad pendía de un hilo en las ruinas debajo de los humanos. Y T.L. Reni por igual. Bajaron sus armas golpeados por el mismo mensaje que había llegado a las naves de arriba. La antigua sala de control cobró vida con un zumbido. Pantallas holográficas parpadearon a su alrededor, los ojos de la doctora Saint se abrieron de par en par al reconocer los símbolos que bailaban en las pantallas. Esta. Es la historia de nuestra especie, susurró, pero no como la conocemos como humanos y alienígenas. Por igual observaron en silencio atónito la verdadera historia de la humanidad comenzó a desarrollarse ante ellos. Un cuento de una civilización que había llegado a las estrellas miles de millones de años antes, solo para enfrentar una amenaza que
Casi los borró de la existencia. Las vaciones por venir sacudirían los cimientos tanto de la sociedad humana como de la alienígena, obligando a ambas especies a enfrentar un legado compartido y un peligro que había. El destino rara vez nos pide permiso. El destino no solo de la humanidad, sino de toda la vida. Sensible en la galaxia, ahora está en tus manos en la superficie del planeta. El equipo visitante y los soldados TL. Rani se miraron antiguos enemigos ahora unidos por una amenaza cósmica común. El sargento Torres fue el primero en romper el silencio incómodo. Bueno, estaré condenado. Parece que vamos a salvar la galaxia. El doctor S. asintió con un brillo determinado en sus ojos. No solo la salvaremos, sargento. Vamos a reescribir la historia, subcomandante. Sid dio un paso adelante, su postura rígida, pero su voz llena de resolución. El TL. Rani Imperium está listo para ayudar a nuestro coral. Parece insignificante ante tal amenaza en órbita. El capitán Chen miró fijamente la enorme nave que albergaba a Ara. Su mente se tambaleaba por las revelaciones y la enorme responsabilidad que acababa de ser impuesta sobre ella. Está bien, dijo cuadrando los hombros. ¿Qué tenemos que hacer? Prepárense. Él respondió: las próximas horas determinarán el destino de toda la vida. En la galaxia, el legado del imperio ancestral está en tus manos ahora, Capitán Chen. Es hora de terminar lo que comenzaron hace 4.000 millones de años. Cuando el horizonte, las naves TL Rani y la IA como una nave masiva comenzaron a moverse, en concierto preparándose para la batalla que se avecinaba, una sensación de unidad cayó sobre los grupos dispersos, humanos y alienígenas presentes y pasados, todos unidos en una causa común contra un enemigo que amenazaba la estructura misma de la existencia. La verdadera prueba de la resistencia y el ingenio de la humanidad estaba a punto de comenzar. Las estrellas mismas parecían contener la respiración esperando ver si esta improbable alianza podía hacer frente al horror cósmico que se acercaba. Una oscuridad más antigua que el tiempo mismo, hambrienta de la luz de la vida. El despertar había comenzado y con él el capítulo final de una historia que se estaba gestando hace 4.000 millones de años. Una guerra y una traición. La vasta cámara zumbaba con actividad mientras los humanos y Tal Reni trabajaban codo con codo descifrando sistemas antiguos y preparándose para la amenaza inminente. La capitana Elara Chen estaba en el centro de todo, sus ojos fijos en una pantalla holográfica que mostraba el acercamiento inexorable del vacío. Gritó: ¿cuánto tiempo tenemos antes de que el vacío nos alcance? La voz de A resonó a través de la cámara a su velocidad actual. El vacío alcanzará los bordes exteriores de este sistema en aproximadamente 18 horas. La capitana Dra. Stow levantó la vista de su consola, su rostro pálido. No es mucho tiempo para comprender esta tecnología y mucho menos para usarla de manera efectiva. El comandante de subcomité Sith parpadeó en concordancia. De hecho, las armas del imperio ancestral están más allá de la comprensión de Ri. ¿Cómo podemos esperar dominarlas en meras horas? No necesitamos dominarlas. Y Lara dijo firmemente que solo necesitamos usarlas. Ahora, ¿qué hace exactamente esta arma y cómo la activo? Un nuevo holograma cobró vida mostrando un dispositivo complejo que parecía pulsar con energía apenas contenida. El anulador A explicó que está diseñado para crear una disrupción cuántica en cascada que desenredará el tejido mismo de la conciencia del vacío. Pero para activarlo, se requiere una interfaz neuronal directa con un descendiente del imperio ancestral. ¿Tú? Capitán Chen Arara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Interfaz neuronal que suena invasiva no está exenta de riesgos. Arada admitió que el proceso pondrá una enorme tensión en tu mente y cuerpo. Hay una probabilidad significativa de que no sobrevivas. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. El sargento Torres dio un paso adelante. Su rostro se puso en una determinación sombría. Tiene que haber otra manera. No podemos simplemente sacrificar al capitán. Y Lara levantó una mano para silenciarlo si es la única manera de detener el vacío. Entonces no tenemos otra opción. Lo haré. Los ojos multifacéticos de Keith la estudiaron intensamente. ¿Darías tu vida tan fácilmente por una galaxia que hasta hace poco ni siquiera sabías que existía más allá de tu propio sistema?
Fascinante, tal vez hay más en los humanos de lo que inicialmente pensamos. Mientras continuaban los preparativos, las tensiones comenzaron a aumentar, la presión de la fatalidad inminente y la lucha por comprender la tecnología antigua desgastó los nervios y puso a prueba a la frágil alianza a bordo del Horizon. El comandante Raj Patel coordinó con la alta flota Rani organizando un perímetro defensivo alrededor del planeta, pero mientras trabajaba él, no podía quitarse de encima una persistente sospecha. El teniente Reeves llamó. Solo había estado durmiendo. No había derrotado. La carrera para descubrir los secretos del planeta apenas había comenzado, y con ella estaba a punto de escribirse un nuevo capítulo en la historia de la vida en el universo. Despertar. La antigua sala de control zumbó con energía mientras las pantallas holográficas parpadeaban y cobraban vida, bañando a humanos y a todos los demás por igual en un resplandor azul etéreo. La doctora Emily Seto se quedó paralizada. Sus ojos se movían de una pantalla a otra tratando de absorber el torrente de información. Esto es increíble. Respiró de acuerdo con estos registros. La civilización humana logró los viajes interestelares hace más de 4.000 millones de años. Colonizaron cientos de mundos, incluido este. El sargento Torres todavía desconfía de los soldados altos y Rani que mantenían su rifle derecho listo. Pero, ¿cómo es eso posible, doctor? La vida en la Tierra ni siquiera es tan antigua. Antes de que Sedo pudiera responder, la voz de la IA llenó la cámara. Su confusión es comprensible. El cirujano Torres. La verdad de los orígenes de su especie es mucho más compleja de lo que cree. Un nuevo holograma se materializó en el centro de la habitación. Un mapa tridimensional de la Vía Láctea. La galaxia, incontables puntos de luz, representaban sistemas estelares con líneas pulsantes que los conectaban en una intrincada red. Contemplad el imperio ancestral que alcanzó su apogeo. La humanidad abarcaba un tercio de la galaxia, unida por una red de agujeros de gusano que permitían viajes casi instantáneos entre mundos. El alto comandante Rani, que se había presentado como subcomandante Sith, dio un paso adelante. Imposible. Nuestra civilización ha explorado este sector durante milenios. Hubiéramos encontrado evidencia de tal imperio. Se nota tu escepticismo. El comandante Ara respondió, pero considera esto como la caída del imperio ancestral. Ocurrió hace más de 4.000 millones de años. Tiempo suficiente para que la mayoría de los rastros fueran borrados por la marcha implacable de la evolución cósmica. La pantalla holográfica cambió y mostró una masa amorfa oscura que se arrastraba por el mapa de la galaxia, extinguiendo las luces a medida que avanzaba. El imperio cayó ante una amenaza de más allá del borde galáctico. La mente colmena de inmenso poder y motivos incomprensibles. Los llamamos el vacío. El doctor dijo que en el vacío hay referencias. Para ellos, en los mitos más antiguos de la Tierra, historias de horrores cósmicos que anteceden a la historia escrita. Siempre pensamos que eran solo leyendas. Todas las leyendas tienen un núcleo de verdad. Dwara dijo que la guerra contra el vacío duró siglos. Miles de millones murieron, mundos enteros fueron consumidos en la inspiración. El imperio promulgó un plan de último recurso. El cinto Sede holograma cambió de nuevo, mostrando la Tierra como podría haber lucido hace miles de millones de años. Una roca estéril, sin vida. Sentaron un puñado de mundos, con los bloques de construcción de la vida codificados con la esencia de la humanidad. La Tierra era uno de esos mundos. Tú, el Capitán Chen y todos los humanos vivos hoy son los descendientes de ese. Desesperado silencio de Gambit cayó sobre la sala de control, mientras la implicación se hundía en los humanos. Y Tirrai por igual luchaban por procesar esta revelación que cambiaba de paradigma. La voz del Capitán Chen crepitó en las comunicaciones, rompiendo el hechizo. Esto es mucho para asimilar. Pero ¿por qué revelar esto ahora? ¿Por qué despertar después de miles de millones de años de Dorsey? Hubo una pausa antes de que la IA respondiera, y cuando lo hizo, su síntesis voz transmitida, una nota de urgencia porque el Capitán El Vacío no fue destruido. Simplemente fue contenido, y ahora, después de eones de sueño, se agita una vez más como si estuviera en Q. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la antigua instalación. Las pantallas holográficas parpadearon, mostrando una masa de oscuridad retorcida acercándose al borde de la galaxia. No hay sub.
El comandante Sith susurró. Sus escamas palidecieron. No puede ser. La voz de Arya era sombría. Me temo que Ated es sub. El comandante del vacío ha despertado y unos. Tu presencia aquí, humanos y Tal Ren por igual, ha activado los antiguos sistemas de advertencia. El último mecanismo de seguridad del Imperio Ancestral se ha activado. ¿Qué mecanismo de seguridad? El capitán Chen exigió un arma. Arya respondió que era capaz de destruir el vacío de una vez por todas, pero requiere algo que solo usted puede proporcionar. El capitán, el arma necesita al descendiente vivo del Imperio Ancestral para activarlo. Y Lara sintió el peso de miles de millones de años de historia presionando sobre sus hombros. Pero soy solo un capitán de nave espacial. No estoy preparado. Por algo así ninguno de nosotros jamás es capitán, dijo Ara suavemente, pero Reeves hizo un profundo escaneo de las naves altas y Rani, algo no se sentía bien. Los dedos de Reeves volaron sobre su consola. Sus ojos se abrieron cuando llegaron los resultados, señor. No va a creer esto, las naves Tolreni están activando algún tipo de arma de energía. No se parece a nada que haya visto antes. La sangre de Raj corrió fría. Notifique al capitán de inmediato. Los Tolrani están planeando traicionarnos en la superficie del planeta. Y Lara recibió la advertencia justo cuando se estaba preparando para interactuar con el anulador. Se giró para enfrentarlo. Sus ojos ardían. ¿Cuál es el significado de esto? Se supone que somos aliados. Las escamas del alto comandante Rani se ondularon con lo que podría haber sido. Arrepentimiento. Lo siento, capitán. Pero el Imperio no puede permitir que tal poder permanezca en manos humanas. Una vez que el vacío sea derrotado, reclamaremos esta tecnología para nosotros mismos. ¡Tonto!, escupió el Aris. Si interfieres, ahora todos seremos destruidos. Antes de que Cliff pudiera responder, la cámara se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron cuando la voz de Arya se cortó. A través del caos, la advertencia de que el vacío se acercaba aceleró exponencialmente. Tiempo estimado de llegada, 30 minutos. El pánico estalló cuando tanto los humanos como Tal Rani se apresuraron a reaccionar ante este nuevo desarrollo en la confusión. Sith hizo un movimiento hacia el anulador, claramente con la intención de tomar el control. El sargento Torres reaccionó instantáneamente, abordando al comandante alienígena hacia el capitán de tierra. Ahora gritó mientras luchaba con Sith. Ara no dudó, hundió su mano en la interfaz neuronal, jadeando cuando la tecnología antigua se fusionó con su sistema nervioso. El dolor atravesó su cuerpo y su visión se llenó de flujos de datos en cascada. Ella apretó los dientes y activó el anulador. El arma antigua cobró vida. Su energía se acumulaba en un crescendo fuera del cielo. Se oscureció cuando los tentáculos principales del vacío comenzaron a filtrarse en la atmósfera. En órbita, el horizonte y las leales naves TL Rani se enfrentaron a los posibles traidores. Las armas de energía destellaron contra el telón de fondo de la invasión. Oscuridad cósmica. Mientras la conciencia de Elara se expandía interactuando con todo el poder del arma final del Imperio Ancestral, sintió el peso de miles de millones de años de historia corriendo a través de ella en ese momento en que entendió la verdadera naturaleza del vacío, los sacrificios de sus antepasados y el potencial que yacía dentro de la humanidad, con un pensamiento que resonó a través del tiempo y el espacio. Arachen activó el anulador. Una luz cegadora surgió de la superficie del planeta, expandiéndose hacia afuera en una esfera de pura energía, envolvió las naves de batalla, la oscuridad invasora y siguió, creciendo, devorando sistemas solares y sectores enteros en su resplandor mientras la luz alcanzaba el corazón del vacío. Un grito resonó en todo el cosmos, el grito de muerte de una abominación sobrenatural que había perseguido la galaxia durante eones. Entonces, tan repentinamente como comenzó, se acabó. La luz retrocedió, dejando un silencio aturdido a su paso en la antigua cámara. Elara se desplomó en el suelo, su cuerpo humeaba por las increíbles energías que la habían atravesado. El doctor Cedo corrió a su lado frenéticamente buscando señales de vida. El cirujano Torres aún sujetaba a la sometida Cliff, la miraba ansiosamente mientras ella se sentaba y miraba hacia arriba, con lágrimas en sus ojos, pero una sonrisa en su rostro estaba viva apenas, pero viva, mientras el polvo se asentaba y los sobrevivientes evaluaban su situación. Una cosa se volvió clara.
La galaxia nunca volvería a ser. La misma el vacío, se había ido, antiguos secretos habían sido desenterrados y la humanidad había dado sus primeros pasos tambaleantes hacia un universo más grande, pero cuando los ojos de Elar, Chen se abrieron y miraron un cielo que ya no estaba amenazado por el horror cósmico, supo que esto no era un final sino un comienzo. El mayor desafío de la humanidad y su mayor aventura estaban por delante. La humanidad soportó las secuelas del incendio de Mil. La activación del fuego dejó a la galaxia en un estado de silencio aturdido por primera vez en miles de millones de años. La sombra del vacío ya no se cernía sobre la existencia. Mientras la luz cegadora se desvanecía, los sobrevivientes a bordo de las naves en órbita y en la superficie del planeta luchaban para llegar a un acuerdo sobre lo que había sucedido. El capitán Elar Chen yacía en la bahía médica improvisada a bordo del Horizon. Su cuerpo aún se recuperaba de la inmensa tensión de interactuar con el arma antigua. Hacker Cedo flotaba cerca, monitoreando sus signos vitales con una mezcla de preocupación y asombro. «Todavía no puedo creer que haya sobrevivido», Zed murmuró sacudiendo la cabeza. «La cantidad de energía que te atravesó debería haber sido fatal». Y Lara logró esbozar una débil sonrisa. Tal vez nuestros antepasados eran más fuertes de lo que pensábamos. El comandante Rackpod le entró en la bahía médica. Su rostro era una máscara de agotamiento y alivio. «Capitán, ¿cómo se siente?» Como si me hubiera golpeado una supernova. Y Lara gimió intentando sentarse. «Informe de estado». La expresión del comandante Rad se volvió grave. La buena noticia es que el vacío se ha ido por completo. Arya confirma que el anulador funcionó, exactamente como se esperaba. La mala noticia es que hay bastante. Él activó una pantalla holográfica que mostraba las consecuencias de la batalla. El TLL Rainy Fleet estaba en desorden, con varias naves gravemente dañadas o destruidas. El horizonte mismo tenía cicatrices. Del conflicto, los TLRN están en caos, Rag. Continuó Subsea Commander Keats. El intento de traición ha fracturado su cadena de mando. Algunas naves siguen siendo hostiles. Otras están pidiendo clemencia. Los ojos de Elara se entrecerraron y Clit en el calabozo junto con sus seguidores más leales. El sargento Torres se aseguró de eso como si alguien con su nombre Torres entrara en la bahía médica, su armadura raspada y abollada, pero su postura orgullosa. «Capitán, es bueno verte despierto. Tenemos una situación planet-side. Necesitas saber sobre Elara». Se preparó. «¿Qué pasa ahora, sargento? Es una mamá. El AA está preguntando por ti. Dice que no hablará con nadie más», con un gruñido. Elara balanceó sus piernas fuera de la cama, ignorando las pruebas de protección del Dr. S. «Entonces no deberíamos hacerlo esperar. Ayúdame a levantarme». Urgente, mientras se dirigían a la bahía del transbordador, y Lara no podía quitarse la sensación de que sus pruebas estaban lejos de sobre el vacío podría haberse ido. Pero la galaxia que tenían conocido había cambiado irrevocablemente de nuevo en la superficie del planeta. La antigua sala de control zumbaba con energía renovada cuando Elara entró. Apoyada por Torres, la forma holográfica de Arya se materializó ante ellos. El capitán CH. La IA entonó su voz llevando una nota de lo que casi sonaba como respeto. «Tú has tenido éxito donde innumerables otros han fallado. El vacío ya no existe». Y Lara asintió con cansancio. «Así que me han dicho, pero ¿a qué costo y hacia dónde vamos desde aquí?» La forma de A cambió, mostrando un mapa galáctico. La activación del anulador ha tenido consecuencias inesperadas. La firma energética del arma ha sido detectada por otros sistemas inactivos en toda la galaxia. Las tecnologías antiguas están despertando y con ellas viejos conflictos. Pueden reavivar al Dr. Sat, que había insistido en acompañarlos. Dio un paso adelante. ¿Quieres decir que hay más sitios como este, por ahí más colonias humanas perdidas? De hecho, doctor. Ara confirmó. Y no solo humanos, la galaxia está despertando al potencial dejado atrás por el imperio ancestral. Muchos buscarán reclamar este poder para sí mismos y Lara sintió el peso de la responsabilidad recae sobre sus hombros una vez más, así que la lucha no ha terminado. Acabamos de intercambiar una amenaza por otra. Quizás Ara lo admitió, pero también ha ganado aliados poderosos y conocimiento más allá de sus sueños más salvajes. El legado del imperio ancestral es suyo. Ahora, Capitán Chen,
Lo que haga con él determinará el destino no solo de la humanidad, sino de toda la vida sensible en la galaxia. Como para acentuar las palabras de Arya, una transmisión atravesó la habitación. Era el comandante Raj, su voz. Capitán insurgente, estamos detectando múltiples firmas FTL acercándose al sistema. Es un Flickmanam más grande que cualquier cosa que hayamos visto. El Ara se enderezó. Su fatiga se olvidó de este nuevo desafío. Ni humano ni alienígena. El capitán Raj respondió con su voz llena de asombro. Acepte estas lecturas. Allí están sus naves del Imperio Ancestral. Están regresando a casa. Un silencio silencioso cayó sobre la sala de control mientras las implicaciones se hundían. El despertar apenas había comenzado, y la humanidad se encontró en el centro de un renacimiento cósmico. Ararachen miró a su tripulación, la emoción del Dr. Stowe, la determinación del sargento Thor, y la mezcla de miedo y esperanza en cada rostro. Pensó en los Tolani de Aerri, en la vasta galaxia desconocida que los esperaba. Con una respiración profunda, cuadró sus hombros y habló. Su voz resonó con el espíritu indomable que había llevado a la humanidad desde la Tierra a las estrellas. Bueno, entonces dijo con una sonrisa tirando de sus labios, vamos a saludar a nuestra familia perdida hace mucho tiempo. Es hora de que la humanidad tome su lugar en la galaxia mientras el horizonte se levanta de la superficie del planeta junto con las naves Ren y TL restantes y Air como una nave masiva. Y Lara no pudo evitar sentir una sensación de anticipación. Estaban a punto de embarcarse en la mayor aventura en la historia humana, armados con el legado de sus antepasados y la determinación de forjar un futuro mejor. Las estrellas los llamaban llenas de promesas y peligros en igual medida. Pero el Ara Chen y su tripulación estaban listos, enfrentarían cualquier desafío que les aguardara con coraje, ingenio y la creencia inquebrantable de que los mayores logros de la humanidad aún estaban por venir mientras aceleraban hacia su destino. Y Lara susurró una promesa silenciosa al cosmos. Cuidado con la galaxia. La humanidad está regresando a casa. El final.